Hace un minuto todo cambió en el interior del desván del granero de Tom Moore, y la verdad sobre lo que se descubrió allí arriba ha dejado en vilo a todo el pueblo. Antes de que nadie pudiera comprender lo que acechaba en las sombras sobre aquel viejo granero, los vecinos ya habían sentido que algo antinatural se apoderaba de la propiedad, una quietud tan pesada que hacía que la gente se detuviera a medio paso. Hablaban de un pálido parpadeo de luz que se deslizaba a través de las tablas agrietadas del granero, a pesar de que nadie había visto a Tom salir de casa durante días, y cuanto más observaban, más sentían como si algo en el interior estuviera esperando. La mañana había empezado tranquila, demasiado tranquila, y el granero situado en el extremo más alejado de las tierras de Tom permanecía en pie como siempre gris por el paso del tiempo con las puertas cerradas, pero el aire que lo rodeaba transmitía una tensión que hacía que cada sonido se sintiera amplificado. Un zumbido bajo parecía rondar alrededor de la estructura, y aunque no salía humo de la chimenea de Tom, ni había movimiento en su porche, un farol brillaba débilmente en el interior del granero, mucho después de que el sol se alzara sobre los campos. Al mediodía los rumores se habían extendido llevando a un puñado de lugareños inquietos a la propiedad de Tom, donde encontraron la puerta principal sin cerrojo, cosa que Tom nunca permitía, y la tierra removida con demasiadas pisadas para pertenecer a un solo hombre. Algunos afirmaron haber oído fuertes golpes en el interior, algo siendo arrastrado o levantado, mientras que otros juraron haber oído voces apagadas, lentas, deliberadas y equivocadas. Cuando alguien empujó la puerta del granero para abrirla, una ráfaga de aire frío y viciado se escapó llevando el olor a heno viejo, mezclado con algo irreconociblemente afilado, y el parpadeo de la linterna se desvaneció como si se la hubiera tragado entera. Nadie se atrevía a entrar sin el permiso de Tom, pero el granero ya no parecía un lugar para guardar herramientas o monturas, sino como si el propio suelo guardara algo bajo él. Al anochecer los rumores habían sustituido a los susurros. Algunos insistían en que Tom había desenterrado algo en el desván, mientras que otros afirmaban haber visto una figura paseándose tras las rendijas de la pared de madera. A la mañana siguiente, el granero parecía intacto, pero la inquietante quietud se apoderaba de los campos, e incluso los animales mantenían las distancias. La puerta que se había dejado entreabierta el día anterior se cerró de repente, aunque nadie admitió haberla tocado, y el camión de Tom permaneció inmóvil, acumulando hojas y polvo. Un vecino que llamó a su puerta dijo que el eco viajaba demasiado por la casa, como si las paredes estuvieran huecas, y cuando llamó a Tom por su nombre, el viento respondió primero. Atraídos por la antinatural quietud, la gente regresó al mediodía mirando fijamente a la ventana del desván, donde una forma oscura parecía moverse detrás de una abertura cubierta de telarañas. Nadie podía decir si se trataba de una sombra o de algo que observaba, pero cuanto más miraban, más seguros estaban de que había algo allí arriba. Esperaron a que Tom apareciera, pero nunca lo hizo, y al atardecer el silencio se había hecho lo bastante denso como para sentirlo. Aquella noche, unos cuantos hombres trajeron linternas y se quedaron fuera del granero, escuchando, hasta que un lento sonido de arrastre resonó desde el desván de arriba firme y deliberado, como si arrastraran algo pesado por el suelo. Cuando uno de los hombres se adelantó, el sonido cesó al instante, y otro juró que había oído un susurro detrás de la puerta, una voz cansada y grave que solo decía una palabra: «No lo hagas». Al anochecer siguiente, impulsados por un miedo que se había convertido en obsesión, dos lugareños se acercaron sigilosamente al granero una vez más. El aire pesado y cargado de lluvia se pegaba a sus ropas, mientras las tablas del suelo de la entrada crujían a cada paso. Al principio, solo oyeron el crujido del heno, pero luego un crujido rítmico les llegó por encima de la cabeza como si alguien se paseara cuidadosamente por el desván, cada paso seguido de una larga y pesada pausa. Se miraron el uno al otro inseguros de si creer que era Tom el que volvía o algo completamente distinto. Las tablas se doblaron débilmente con cada movimiento de peso, y luego, tan repentinamente como había empezado, el sonido cesó dejando tras de sí un silencio tan profundo y antinatural que parecía presionarles los oídos advirtiéndoles de que algo en aquel desván estaba muy despierto y no quería en absoluto que lo molestasen.
Contuvieron la respiración mientras esperaban el siguiente sonido, y este llegó, pero esta vez fue más suave como el arrastre de unas botas sobre la paja. Mientras la linterna parpadeaba, pudieron ver pequeñas motas de polvo que descendían de las vigas del desván flotando a través del estrecho haz de luz, lo que significaba que algo se movía allí arriba. Uno de los hombres, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos, levantó más la linterna apuntando el resplandor hacia el desván. La luz captó algo no con claridad, pero lo suficiente para que su respiración se entrecortara y retrocediera a trompicones. Era una forma que permanecía inmóvil mientras observaba. El otro esperó una explicación de lo que su amigo había visto, pero no llegó nada. El amigo retrocedió lentamente para ver mejor, pero estaba demasiado oscuro para ver un rostro. Sabía que estaba allí inmóvil en la esquina más alejada del desván. El hombre retrocedió de nuevo y la luz tembló con su mano. En ese instante, la figura se movió ligeramente y luego desapareció en la oscuridad, como si se hubiera fundido con las paredes. El granero volvió a quedar en completo silencio, y el único sonido que oyeron fue el crujido de las vigas ajustándose al frío de la noche. Los dos N y yo retrocedimos lentamente, poco dispuestos a dar la espalda al lugar. El aire se sentía más frío ahora, como si algo hubiera exhalado desde el interior del granero, como algo que hubiera estado quieto durante demasiado tiempo. Cuando por fin llegaron a la puerta, uno de ellos miró hacia atrás, y a través de la ventana superior del desván volvió a verlo. Vio un débil resplandor como una linterna que se movía lentamente de un lado a otro, y recordó que nadie vivo había entrado en el interior estos últimos días. Todos en el pequeño pueblo de Montana conocían una regla sobre la casa de Tom, y era que nadie se acercaba al desván, ni amigos, ni vecinos, ni siquiera familiares. Las pocas personas que habían estado dentro del granero decían que Tom nunca hablaba de lo que guardaba allí arriba, y cuando alguien le preguntaba alguna vez, se limitaba a sacudir la cabeza y cambiar de tema. Así que cuando aquellos dos hombres juraron que habían visto una figura y una linterna moviéndose en el interior, no solo era extraño, sino también imposible. A la mañana siguiente una silenciosa tensión se cernía sobre la propiedad, y llegaron unas cuantas personas más atraídas por la historia que se extendía por el pueblo. Se colocaron en grupos cerca de la valla cuchicheando entre ellos, mientras observaban el granero como si pudiera moverse por sí solo. La ventana del desván tenía el mismo aspecto, un cuadrado de cristal empañado por años de polvo, pero más de una persona afirmó ver algo detrás. Uno dijo que parecía la huella de una mano en el interior del cristal presionada débilmente contra la mugre. Otro juró que las cortinas, aunque rasgadas y rígidas, se habían movido ligeramente, como si alguien las hubiera rozado. Llamaron al sheriff, que respondió a regañadientes porque no le gustaba meterse en los asuntos de Tom. Pero cuando un hombre desaparece y extraños sonidos resuenan en su granero, incluso el silencio exige atención. Primero entró en el granero con su linterna, y ésta atravesó la oscuridad con un suave movimiento. El polvo se levantaba a cada paso que daba, y el haz de luz de su linterna captó herramientas, sillas de montar y la tosca silueta de una escalera que conducía al desván. La escalera parecía más vieja que el propio granero, y sus peldaños estaban oscurecidos por el paso del tiempo, y algo más, quizá manchas o lo que fuera, pero era demasiado vieja para saberlo. El sheriff gritó el nombre de Tom, pero no obtuvo respuesta. Solo el leve balanceo de la escalera cuando el haz de luz la rozó. Por un momento el silencio alrededor del granero pareció hacerse más profundo, casi como si las paredes estuvieran escuchando. Entonces llegó un único sonido agudo. Era un crujido desde arriba, y no era la escalera. Se quedó inmóvil en su sitio apuntando la luz hacia arriba, y solo cayó polvo que aterrizó suavemente sobre sus hombros. El sonido volvió, y esta vez fue más lento, moviéndose por el desván. El sheriff esperó a que lo que fuera allí arriba se diera a conocer con una mano apoyada en la escalera y la luz buscando la fuente. De la oscuridad de arriba cayó algo, y no era grande, pero lo suficiente para hacerle estremecerse. Golpeó el suelo junto a su bota con un ruido sordo. Lo comprobó y vio que era una cuerda deshilachada anudada en un extremo y aún caliente al tacto. El sheriff dio un paso atrás con el rostro pálido y susurró algo que nadie más pudo oír. Cuando salió cerró la puerta del granero
y dijo a todos los que estaban fuera lo mismo que hacía siempre Tom: «No subas». Durante 2 días enteros, nadie volvió a acercarse al granero porque la advertencia del sheriff persistía en la mente de todos. Pero también lo hacía la imagen de aquella cuerda vieja anudada y aún caliente cuando tocaba el suelo. Ninguno de estos sucesos tenía sentido, pero la curiosidad es capaz de cansar a la gente. Y a la tercera noche, cuando el cielo se volvió de un gris apagado y el aire estaba cargado de olor a lluvia, un hombre decidió que tenía que ver por sí mismo lo que se escondía en aquel desván. Fue solo sin más luz que una pequeña linterna, y su resplandor apenas era lo bastante fuerte para atravesar el polvo que llenaba el lugar. Las puertas del granero gimieron suavemente cuando las empujó para abrirlas. Todos los sonidos parecían demasiado fuertes en aquel silencio, desde las bisagras hasta el crujido de sus botas y el leve aleteo de algo suelto sobre él. Gritó en voz baja, medio esperando que no hubiera respuesta, y por suerte para él no lo había, solo el eco hueco de su propia voz. Esta se quedó donde siempre, asomada a las sombras del desván. Dudó un momento y luego empezó a subir. Cada peldaño se sentía quebradizo bajo su peso, y a cada paso el aire se volvía más frío. El polvo descendía de las tablas, le cubría las manos y se pegaba a su chaqueta. Cuando llegó arriba, levantó la linterna y se quedó helado. El suelo estaba cubierto de décadas de polvo lo bastante espeso como para amortiguar sus pasos, pero podía sentir que algo iba mal. Y justo entonces, cerca del centro del desván, vio un rastro de huellas aún frescas, claras, que se dirigían hacia la pared del fondo. Subió al desván por completo y las siguió con la respiración entrecortada y la luz temblorosa. Las huellas se detuvieron cerca de una pila de balas de heno apiladas de forma irregular contra las tablas. Una de ellas parecía recién movida porque el polvo que la rodeaba estaba revuelto. Alargó la mano y apartó la bala y un olor le golpeó primero. El olor era penetrante, terroso y casi metálico. Detrás había una pequeña trampilla de madera empotrada en el suelo. Los bordes de la trampilla estaban marcados por herramientas manuales, como si la hubieran abierto y cerrado muchas veces. Su mano tembló violentamente de miedo al alcanzar el pestillo. Cedió con facilidad, con demasiada facilidad, como si le hubiera estado esperando. Levantó la trampilla y una ola de aire frío se elevó por la abertura. El aire estaba cargado de olor a madera húmeda y a algo más antiguo, más profundo. La luz de la linterna parpadeó y captó algo debajo que parecía un espacio oculto bajo el desván excavado profundo y estrecho. Algo brillaba débilmente en la oscuridad de allí abajo. Antes de que pudiera ver más, la linterna se apagó de repente y el sonido de un crujido llegó desde detrás de él. El sonido era lento, deliberado, igual que antes. Se dio la vuelta rápidamente, la luz volvió a encenderse, pero allí no había nada. Solo polvo arremolinándose donde hace un momento había algo. La escotilla se cerró sola. Su portazo fue lo bastante fuerte como para hacer temblar las tablas del suelo. A la mañana siguiente difundió la noticia de lo que había visto en el desván, y para cuando la historia de la escotilla oculta se extendió por el pueblo, ya nadie podía ignorar el granero. El sheriff trató de mantener a la gente alejada de él, pero el miedo a lo que aún pudiera haber dentro se mezclaba con la necesidad de saber la verdad. Un pequeño grupo se reunió con la primera luz del día y trajeron consigo cuerdas, linternas y el tipo de firme determinación que surge cuando demasiadas preguntas sin respuesta se ciernen sobre un lugar. Nadie quería subir esa escalera solo, así que entraron juntos, sus pasos lentos y cuidadosos al entrar en el granero. El aire dentro del granero era más frío que el aire de fuera por la mañana. El polvo flotaba perezosamente a través de los numerosos haces de luz que se colaban por las rendijas. La escalera estaba frente a ellos con el mismo aspecto que había descrito el sheriff. Un hombre probó el primer peldaño y aguantó, así que uno a uno fueron subiendo, haciendo crujir la vieja madera con su peso. Cuando el último hombre pisó el suelo del desván, los únicos sonidos que podían oír eran su respiración y el leve rasguño del heno al moverse bajo sus botas. Se extendieron con sus linternas, cada uno de ellos buscando en las tablas cualquier señal de la escotilla que el visitante anterior juró haber visto. Al principio, no había más que polvo tan espeso que parecía haber estado acumulándose durante siglos.
Entonces, alguien se fijó en una extraña mancha en el suelo que parecía un pequeño cuadrado donde el polvo era más fino, casi como si lo hubieran cepillado. Se arrodilló y dio unos golpecitos en las tablas. Oyeron un sonido hueco procedente de la tabla que hizo que todos se quedaran helados. Había algo ahí debajo, tal y como había dicho el hombre. Introdujeron los dedos en las grietas tirando juntos hasta que las tablas se aflojaron. Cuando por fin se levantó la escotilla, un soplo de aire frío se precipitó hacia arriba. Las linternas parpadeaban en sus manos y bajo ellas había una estrecha fosa que había sido tallada con cuidado, casi con ternura, como si alguien hubiera pasado años dándole forma. Era más profunda de lo que ninguno de ellos esperaba, así que uno de los hombres bajó su linterna lentamente hacia el espacio. Al principio la luz solo revelaba tierra y madera. Luego algo captó el resplandor de la linterna, solo una esquina envuelta en una tela limpia que contrastaba con la suciedad circundante. Ataron una cuerda a la cintura de un hombre y lo bajaron. Sus botas rozaron las paredes mientras descendía, y cuando llegó abajo se agachó y quitó la suciedad que rodeaba el objeto envuelto. El objeto pesaba más de lo que parecía, así que lo levantó con cuidado y pidió que volvieran a bajar la cuerda. Los hombres de arriba tiraron juntos, la cuerda se tensó mientras el objeto se elevaba hacia el desván. Cuando llegó arriba la depositaron en el suelo y vieron que la tela estaba bien atada, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada de lo que había dentro pudiera moverse. Un hombre alargó la mano temblorosa y aflojó el primer nudo. La tela se abrió lentamente y durante un momento nadie habló. Lo que había dentro de la tela no era grande, pero su visión le sacó el aire de los pulmones porque parecía viejo, desgastado y marcado por algo que ninguno de ellos podía nombrar. Justo cuando alguien intentaba susurrar una pregunta, un golpe sordo resonó desde debajo de la escotilla, un golpe firme contra la madera, como una advertencia o un recordatorio de que lo que sacaran nunca estaba destinado a salir de ese lugar. Los hombres retrocedieron tambaleándose, agarrando sus linternas con los ojos clavados en el pozo que acababan de abrir. Nada más se movió, y el desván volvió a sumirse en el silencio, pero nadie se sentía seguro. Ni con aquella cosa tendida a sus pies, ni con el pozo bajo ellos, exhalando un aire frío que no parecía detenerse. La linterna temblaba en sus manos, proyectando sombras salvajes por el desván, mientras los hombres contemplaban el objeto que habían sacado del pozo, y nadie quería ser el primero en volver a tocarlo. La tela yacía doblada a su alrededor como si alguien la hubiera envuelto hacía mucho tiempo y esperara que nadie la abriera jamás. El aire se sentía más enrarecido, como si el propio desván contuviera la respiración, mientras los hombres rodeaban el objeto lentamente, hundiendo sus botas en el polvo que no se había removido en años. El primer hombre que se atrevió a arrodillarse junto a ella extendió una mano temblorosa para no levantarla y desde luego para no girarla. Se limitó a quitar una fina capa de suciedad que se aferraba a los bordes. Al hacerlo se hizo visible una tenue marca bajo la mugre que parecía tallada con intención. Las curvas y las líneas formaban un símbolo que ninguno de ellos reconocía, pero en cuanto lo vieron, una extraña pesadez se instaló en sus pechos. Un hombre retrocedió susurrando que debían devolverlo al lugar donde lo encontraron. Otro dijo que parecía algo destinado a permanecer enterrado. Antes de que pudieran continuar su discusión, el suelo del desván emitió un gemido repentino, y las tablas alrededor de la escotilla temblaron como si algo debajo hubiera desplazado su peso. Una corriente de aire frío surgió de la fosa. Esta vez era más fría que antes, casi helada, y traía consigo un olor a tierra húmeda y algo que les erizó la piel. El hombre más cercano a la escotilla retrocedió rápidamente, casi tropezando con sus propias botas. Señaló hacia las tablas con voz débil y tensa. El polvo alrededor de la abertura volvía a moverse, no a la deriva ni deslizándose como si algo debajo empujara el aire hacia arriba. Entonces llegó la segunda sacudida, un sonido suave, bajo y prolongado. Se levantó de la fosa lentamente, casi como si alguien respirara. Pero no se trataba de un humano ni de un animal, algo intermedio que estaba cansado, pesado y consciente de ellos. Todos los hombres se quedaron paralizados y nadie se atrevió a pestañear. Las luces de los faroles vacilaron como si reaccionaran al sonido.
Uno de los hombres susurró el nombre de Tom esperando tontamente que respondiera. El sonido cesó, y durante un latido todo quedó inmóvil. Entonces el objeto que tenían a sus pies se movió, y el desplazamiento fue suficiente para que la tela se deslizara ligeramente. Todos los hombres lo vieron, y ninguno de ellos pudo negarlo. En ese pequeño y lento movimiento, algo dentro de la tela retumbó suavemente como si tuviera pulso propio. Los hombres volvieron a tropezar hacia atrás, algunos agarrándose a la escalera dispuestos a huir. Nadie volvió a coger el objeto ni siquiera para cubrirlo. El desván parecía ahora más pequeño, como si las paredes estuvieran más cerca, y el aire fuera demasiado denso. Un hombre susurró que debían marcharse antes de que la cosa de la fosa volviera a levantarse. Otro insistió en que no podían dejar aquel objeto a la intemperie, pero ninguno de ellos dio un paso al frente para tocarlo, sobre todo después de haberlo visto moverse. Ahora estaba claro que lo que Tom había escondido allí arriba no estaba destinado a la luz del día, y desde luego no estaba destinado a sus manos. Sin embargo, estaba fuera, y algo enterrado en las profundidades del desván se había dado cuenta. A la mañana siguiente, se había corrido la voz por toda la ciudad de que se había encontrado algo en el desván de Tom, con los detalles de que era algo envuelto tallado, y que respiraba con un pulso que no pertenecía a nada que pudieran nombrar. Pero lo más extraño no era el objeto, sino la ausencia de Tom, porque habían pasado días, y nadie lo había visto caminar por la carretera a atender a los caballos, ni siquiera pisar su porche. Su casa permanecía cerrada con las cortinas bien echadas, mientras su camioneta permanecía en el mismo sitio intacta. Parecía como si se hubiera esfumado antes de que nadie se diera cuenta de que se había ido. Un pequeño grupo regresó a su propiedad al amanecer con la esperanza de encontrarlo, o al menos algún rastro de a dónde debía de haber ido. El granero tenía el mismo aspecto de siempre, pero esta vez el aire a su alrededor parecía extraño, como pesado y vigilante. La ventana del desván, antes cubierta de polvo, mostraba ahora una mancha en el cristal. La mancha tenía una raya larga y desigual del tipo que deja una mano arrastrando por el interior. Los hombres se quedaron quietos con la respiración entrecortada por el aire frío de la mañana. Llamaron a Tom por su nombre una y otra vez esperando obtener una respuesta, pero no recibieron ninguna ni de él ni del granero. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse por aquel lugar. Un hombre sugirió que buscaran en el bosque que había detrás de la casa, mientras que otro añadió que no debían alejarse demasiado, dado lo que habían oído en la fosa el día anterior. Aún así buscaron a Tom con la esperanza de verlo. Siguieron la línea de árboles, escudriñaron el lecho del arroyo y comprobaron los pequeños senderos que Tom recorría a menudo. Vieron que sus huellas solo aparecían una vez, pero era un rastro tenue que se dirigía hacia el granero y se detenía justo en la puerta. No había huellas que se alejaran del granero, ni señales de que hubiera vuelto a salir. Cuando volvieron a rodear el granero, uno de los hombres vio algo encajado bajo las tablas inferiores, que parecía tela pero estaba desgarrado y oscurecido por la suciedad. Parecía parte de una camisa de las que Tom solía llevar cuando estaba en casa, pero estaba desgarrada por los bordes, como si se hubiera enganchado con algo afilado o tirado demasiado rápido. Al verlo se les fue el color de la cara. Se agacharon sin tocarlo, como lección aprendida del día anterior, y sus ojos se desviaron hacia arriba, hacia el desván, la escotilla, el pozo y la cosa que respiraba. Uno de los hombres susurró que tal vez Tom había intentado esconder el objeto de nuevo antes de que se moviera. Otro sugirió que tal vez había subido allí solo, o tal vez nunca había vuelto a bajar. Los demás se alejaron del granero instintivamente. Los pensamientos se asentaron sobre ellos como un peso que no podían soportar. Si Tom había entrado realmente solo en aquel desván, ¿dónde estaba ahora? La pregunta persistía mientras las tablas del suelo de arriba permanecían quietas y silenciosas, y sin embargo la sensación de ser observados se estrechaba a su alrededor. Antes de que se marcharan, uno de los hombres se volvió y juró que había visto pasar una sombra por detrás de la ventana del desván. Añadió que la sombra no era rápida sino lenta, y parecía controlada, como si alguien estuviera de pie justo fuera de su campo de visión. Llamó a Tom por su nombre en voz baja esperando una respuesta. La ventana se oscureció, y entonces el granero respondió con un crujido largo y profundo
que no era del viento ni de la edad, sino de algo que movía su peso dentro. Los hombres retrocedieron hasta que el granero se desvaneció detrás de los árboles, cada paso más pesado que el anterior. Tom se había ido, y su rastro terminaba en el desván, y lo que fuera que se moviera dentro de ese granero, ahora no lo iba a devolver. ¿Qué opina de esta historia? Comparta su opinión en los comentarios. No olvide darle a me gusta, compartirla y suscribirse para recibir más historias como esta.